Muy buenas tardes, querida Iglesia de la Valliol y hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo en todo lugar. Quisiera en esta tarde compartir junto con ustedes algo que Dios puso en mi corazón y también es el sentir de muchos hermanos de la Iglesia, compartir sobre el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, un libro tan importante, interesante, y es el libro que cierra toda la Biblia. Y entonces, como vivimos en un tiempo que muchos acontecimientos nos preocupan y todo lo que está pasando en esta actualidad, tenemos en este libro la revelación de todas las cosas que estaban aconteciendo en el tiempo del apóstol Juan y también en el tiempo que iba a venir más adelante, y nosotros somos parte de este tiempo. Entonces quisiera leer el texto de introducción de esta carta o esta revelación que Dios le dio al apóstol Juan, y encontramos en la introducción esta palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo quería compartir una introducción respecto a este libro tan importante, y también a veces no conociendo las personas qué significa la palabra Apocalipsis. Apocalipsis viene de la palabra griega revelación, algo que se manifiesta, se revela. Y guarda, el Evangelio o el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego de aquella época. Y entonces en la introducción encontré algo así que estaba compartiendo, leyendo, y quisiera compartirlo con todos mis hermanos y hermanas. En el Apocalipsis es Dios mismo quien escribe la historia. Y como Él es eterno y para Él todo es un eterno presente, el pasado, el presente y futuro, Él escribe la historia del futuro. Para Dios, el oscuro periodo del fin, esa tragedia tan preocupante y espantosa para algunos de esta humanidad, que ya está presente y ejecutado, para Él ya está todo presente y ejecutado, porque Dios ve todo desde la perspectiva de la eternidad. Juan ve conexiones eternas desde perspectivas elevadas. Es solamente en parte nosotros estamos conociendo todo esta revelación cronológica, temporal del Apocalipsis, porque no se pueden encuadrar cosas eternas en categorías temporales. Así que este libro, como alguien escribió, no podemos entender con el razonamiento nuestro humano. Necesitamos que el Espíritu de Dios, que es el autor, el que reveló todo esto al apóstol Juan, también que habita en la iglesia, los creyentes, pueda darnos luz y entendimiento para ir comprendiendo y entendiendo y apropiándonos de estas cosas que han sido reveladas al apóstol Juan para nosotros. Y alguien también escribió: la iglesia de Jesús es un organismo, es el cuerpo de Cristo, pero también el libro de Apocalipsis constituye todo un organismo. Y en otras consideraciones quisiera también destacar que nosotros quizás no podemos entender toda la explicación de este libro, pero podemos saber de que el Apocalipsis, como alguien dijo, es el Apocalipsis de Jesucristo, que fue dado a Juan. Nosotros decimos el Apocalipsis de Juan, pero este libro revela pues la persona de Jesucristo.
nuestro Salvador, Señor, Dios, Rey, sumo sacerdote, Rey glorioso que pronto vendrá a tomar el dominio, el poder y el reino que Él tiene preparado para nosotros y va a manifestarlo. Entonces, en el idioma griego, como dije, fue escrito en el Nuevo Testamento y la palabra en el idioma griego es apocalipse. Y es acerca de la revelación de Jesucristo, leemos. ¿Y qué es la palabra revelación? Es manifestar algo que está oculto o algo que todavía no se dio a conocer. Y entonces esta misma palabra, apocalipsis, la encontramos en 1 Corintios 1:7. Dice, esperando la manifestación, el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. También está usada la misma palabra griega en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1:7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Así que esta misma palabra la encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento. También en 1 Pedro 1:7, Pedro el apóstol dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando sea el Apocalipsis, se revele Él en su venida. El Señor Jesús se vale también de esta misma expresión en el Evangelio de San Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, se apocalipse. En todas estas referencias se usa la misma palabra para definir el Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo. Y el autor de esta reflexión, de este estudio que yo estoy leyendo y comparando y también aprovechando algo que alguien tiene quizás más un entendimiento, ya ha podido también experimentar algunas cosas respecto a este libro, en su experiencia. Dice, es el último libro de la Biblia, es el único completamente profético, el último libro. Y tiene estrecha relación con los profetas del Antiguo Testamento, ampliando y profundizando su mensaje, ya que el más sublime cumplimiento de toda la profecía bíblica constituye el centro del Apocalipsis. ¿Quién es el más sublime cumplimiento de la profecía bíblica? De la profecía bíblica. No es una nación, aunque Israel está dentro de esa nación, de ese libro, ni las naciones que también están, ni tampoco son los sucesos. Cuántos sucesos caen en el libro de Apocalipsis, y vemos esto y lo otro, sucesos, señales como esto, como aquello, copas de ira, trompetas. No, la persona más importante, el suceso más importante del libro del Apocalipsis es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, quien está en el centro del Apocalipsis. Así que quiera Dios que podamos entender de que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en todo su carácter, naturaleza, y tiene que ver con todo lo que Él es. Y será todavía en el futuro, si nosotros podamos visualizar y entender de que estamos viviendo estos tiempos. Es el Cordero de Dios quien está en el centro del libro del Apocalipsis. Las demás cosas son incidentes o sucesos que tienen que ver con su persona, con todo lo que Él viene a desarrollar, a manifestar en los tiempos venideros. Esto es muy necesario que nos ocupemos de la expresión el Cordero. Hay una expresión del Cordero, lo pongo así, subrayado. El Cordero nos muestra al Hijo de Dios en su obra en la cruz del Calvario. Es importante y particular que al mismo tiempo maravilloso que en el Apocalipsis encontremos en 7 matices la revelación del carácter y la obra del Cordero. Nosotros conocemos nuestra expresión
cristiana, cuando el apóstol Juan lo presenta, allí Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión era muy conocida y apropiada para los judíos, para Israel, porque ellos tenían siempre en cuenta que el Mesías iba a venir, pero no lo esperaban de esa manera como él se reveló. Así que es importante que en el Apocalipsis encontremos estas 7 matices, ¿no? La revelación del carácter y la obra del Cordero. Esto no quiere decir que el Cordero sea mencionado tan solo 7 veces en el Apocalipsis. No, el Cordero es mencionado 28 veces. Esto es 4 veces 7. Esto doy a entender para quién está en el centro, en el corazón del Apocalipsis. Los 7 matices o aspectos del carácter y de la obra del Cordero están representados por, primero, la sangre del Cordero. Y leo el texto para que ustedes tengan también una referencia. Encontramos esto en el Apocalipsis. Y cuando el Cordero tuvo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Capítulo 5, versos 8 y 9. También en el capítulo 7 y 14 del mismo libro encontramos este pensamiento. Yo le dije, Señor, son visiones que tuvo el apóstol Juan, tú lo sabes, cuando le preguntaron, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y otra vez en el capítulo 12 y 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que, primer punto, el primer aspecto, matiz, es el Cordero en este aspecto. Punto 2, esto es algo que alguien registró, estudió estos aspectos. El libro de la vida del Cordero. Este es mencionado 2 veces en el Apocalipsis. Y la adoraron, habla de hechos futuros, que tienen que ver con el futuro de desarrollo de la historia aquí en la tierra. Y la adoraron todos los moradores o habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Capítulos 13 y 8 tiene que ver esto con todos los sucesos que han de venir en la manifestación de todo esto que la historia humana va a presenciar. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Siempre encontramos el Cordero, así que el libro de la vida del Cordero, la expresión del Cordero, encontramos en otro punto los apóstoles del Cordero. De ello leemos el capítulo 21, 14, y el muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Así que miren cuántas veces encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Cordero. Después también encontramos la esposa del Cordero. Ella, entendemos que es la iglesia, la iglesia de la comunidad toda redimida. Ella mencionaba en el Apocalipsis 21, 9. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Otra vez, otro aspecto, ¿no? El quinto aspecto. El sexto aspecto, era el cuarto aspecto. El quinto aspecto es la boda del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero. Y su esposa, simbólicamente, la iglesia se ha preparado. El punto 6, el trono del Cordero. Está escrito en Apocalipsis 22:3.
y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en Elia, y sus siervos le servirán. Y el punto 7, que habla del 7 número completo, dice, la ira del Cordero. Esto tiene que ver cuando el Señor se manifieste en gloria, con poder sobre una sociedad, un mundo que no estará guardando, para ellos terrorífico todo esto, porque ellos estarán sometidos al gobernante mundial, a aquel que se va a levantar contra Dios y contra todo aquello que tiene que ver Jesucristo. Dice, y decían esas personas en ese tiempo, a los montes y a las peñas, quizás sea este el lugar visible cuando se manifieste allí en Jerusalén o en Israel, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Capítulo 6, verso 16. La ira del Cordero será terrible para todo el mundo incrédulo o apóstata que rechace la gracia del Cordero. Entonces después tienen que verse con la ira del Cordero. Los que rechazan, no quieren aceptar la gracia redentora del Cordero de Dios. Vemos pues que el mensaje central del libro del Apocalipsis es la revelación del Cordero de Dios. Con todo esta en el fondo es la finalidad de toda la Biblia. Y uno quisiera agregar algo más así para puntualizar. El primer indicio o primer, destello o vislumbre de que hacía falta alguien que muera por el pecado que cometieron nuestros primeros padres allí en el Edén por la desobediencia. Saben que tuvo que ser sacrificado. Ellos se vistieron, se encontraron realmente desnudos, descubiertos en la presencia del Señor, y Dios es un Dios que provee. Y aunque ellos quisieron tapar su vergüenza escondiéndose con túnica, con hojas, dice que Dios los vistió con pieles. ¿Y las pieles dónde las sacó el Señor? Tuvo que morir algún cordero, un animal. Era como una figura anticipada. Y bueno, un cordero, un animal, fue sacrificado para cubrir lo que ellos no podían esconder delante de Dios. Dios los cubrió. Así que Dios ya los cubrió. Había un cordero, un sacrificio para cubrir el pecado, la desnudez, porque después Dios le dio una promesa de redención para el futuro. El futuro era el Cordero de Dios Jesucristo. Así que, considerando todo esto, decía alguien que toda la Biblia fue escrita y entregada a nosotros para que conozcamos a Jesucristo. Pues la vida eterna es conocerlo a Él. Jesús oró, esta es la vida eterna, oh Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, el Cordero de Dios. Considerando esto, se vuelve claro también que el Apocalipsis habla a aquellos que pertenecen al Cordero. ¿Saben, queridos hermanos, de que el Apocalipsis no es entendible para las personas que no son de Cristo? Y nosotros que somos del Cordero, le pertenecemos a Él porque lo hemos recibido por la fe y fuimos lavados por su sangre, justificados por su Espíritu, sellados. Entonces podemos entender el lenguaje del Apocalipsis. Y el mismo autor de lo que yo estoy considerando, él dijo que la gente que no conoce al Señor, usando esta expresión de haber conocido por la fe a Jesús en sus corazones, haberlo recibido como el Cordero Salvador que dio su vida, no puede entender el Apocalipsis. Porque si este mensaje habla del Cordero de Dios, solamente nosotros que pertenecemos a Jesucristo, el Cordero de Dios, y lavados y comprados por su preciosa sangre, somos los destinatarios de esta carta, de esta revelación. Y para nosotros esta carta, para los creyentes, para los cristianos, porque
nosotros somos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Qué precioso todo esto, ¿no? Estudiar de esta perspectiva, ¿no? Y tener una aplicación práctica. Si conocemos a Cristo, vamos a ir conociéndolo también en su revelación profética de este libro. La revelación de Jesucristo que dio, dice, ¿a quién fue dedicada esta carta o esta revelación? Los primeros destinatarios se mencionan en primer lugar. Esto dice para sus siervos. La revelación de Jesucristo que le dio Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Apocalipsis 1, así que las cosas iban a suceder. Y en segundo lugar, dice las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En este contexto tenemos que considerar que los capítulos 2 y 3 están dirigidos a las 7 iglesias locales. Y en el final del libro, el mismo Señor Jesucristo dice, yo Jesús. 2 veces ahí creo que en esta carta Él presenta su nombre, yo Jesús. Puede usar yo el Rey. Gracias al Señor que Jesús es el nombre Salvador. Yo Jesús. En su humanidad, cuando el ángel le envió el mensaje a la bendita Virgen María que iba a dar a luz, iba a ser el instrumento para que el Hijo de Dios venga al mundo, le fue dicho que llamara su nombre Jesús. Jesús es un nombre bendito. Yo Jesús habla de que Él se identificó con nosotros como Cordero de Dios, como Dios revelado, como Dios Salvador. Jesús significa el Señor salva de sus pecados, aquel que salva nuestros pecados. Y damos gracias que Él envió al ángel para darnos testimonio de estas cosas a las iglesias. Así que esta carta, este Apocalipsis, esta revelación, es algo para confrontar a la iglesia, a nosotros, a los creyentes, con este libro de la Biblia. No debemos descuidar el Apocalipsis. Hay muchos que, como yo también en una etapa temprana, no podíamos entender muchas cosas, qué símbolos o qué significaba esto, aquello. Pero este mensaje del libro de Apocalipsis era especialmente para consolar, para animar a todos los cristianos, a todos los creyentes que estaban viviendo en medio de una persecución. Y justamente el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por causa de ser perseguido por el nombre y por el evangelio de Jesucristo. Y la iglesia en ese tiempo estaba en esa época. Y entonces, al venir el interrogante, ¿qué pasará con nosotros? ¿Vamos a ser exterminados? ¿Vamos a desaparecer? Si se levanta la persecución del emperador y todo aquello que él levantaba contra la iglesia, contra los creyentes, contra Jesucristo, entonces Dios envió, el Señor envió este mensaje de Jesucristo para que la iglesia y todos nosotros podamos conocer qué es lo que va a venir más adelante, qué será el futuro de la iglesia, qué será el futuro de nosotros. Y esto nos da una grandiosa perspectiva profética sobre toda la historia del Nuevo Testamento de nuestra salvación, desde la venida de Jesucristo a la tierra hasta su triunfo más glorioso, hasta el nuevo cielo y nueva tierra. Abarca todo, desde que Él vino por primera vez, cuando vendrá por segunda vez para introducirnos a la gloria y para traer su reino visible y nosotros reinar juntamente con Él aquí, en ese periodo que Él va a instaurar su reino acompañándole, y también en el estado eterno en el cielo. A veces muchos decían, yo no lo entiendo este libro, no lo puedo entender, no lo puedo comprender.
pero gracias a Dios que Dios le da a muchos hermanos, siervos suyos que en el tiempo han escudriñado, entendido, y todo esto se va cumpliendo. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo que tantos acontecimientos que en la historia han sucedido y están sucediendo, que nos están despertando el interés que dice el Apocalipsis. Y aún en el mundo secular se han realizado, diríamos, películas de todo lo que está en el Apocalipsis, buscando interpretar quién será esto, quién será el anticristo, quién será la bestia, y están usando nombres. Hasta hace poco vi una publicidad de se viene el Armagedón, entonces están usando expresiones de este libro profético. Y el mundo quizás no puede entender lo que está escrito, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, del Cordero de Dios, no puede entender lo que se avecina, lo que viene. Pero Dios dejó este libro para que nosotros sepamos las cosas que han de venir, suceder pronto. Y escribe más adelante, vamos después tener este tiempo para también el mensaje a las 7 iglesias, que el apóstol Juan las conocía y qué propósito tenía de escribirles. Y es un libro de mucho consuelo para este tiempo. En un tiempo de tanta confusión, de tanto desconcierto, de tanto temor. Y hay una realidad que no podemos nosotros escapar. En la historia de la humanidad hubo mucho derramamiento de sangre, muchas cosas que no podemos entender, porque es a causa del pecado, de la maldad que se multiplica. El Señor Jesucristo habló sobre estos tiempos y los discípulos más de una vez le preguntaron: Señor, ¿qué será más adelante? ¿Qué se les sabrá? Por eso el Señor ha querido revelar a sus hijos, a sus siervos, las cosas que sucederán pronto. Decimos pronto, sí, porque desde el aspecto de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para Dios pasaron 2 días. 2 días. Y bueno, 2000 años sería que nosotros estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de esta palabra profética. Y es un libro de consuelo, también de darnos luz en todo lo que nos rodea y que estamos viendo que está aconteciendo. Quizás hay algo que nos asusta cuando vemos todo lo que está escrito en este libro, pero sobre todas las cosas es un libro que ha sido escrito para nosotros. Como dije anteriormente, los que pertenecemos al Cordero de Dios. Destaca su obra como sumo sacerdote allí, destaca muchas cosas respecto a la iglesia, destaca muchos sucesos en los pueblos, en las naciones, destaca muchas cosas que han de venir, se preocupan mucho, es cierto, una realidad, el cambio climático. ¿Por qué pasa esto? Hay tantas cosas que no podemos entender. Es que entendemos que este planeta tiene vencimiento. Tiene vencimiento por la secuela de tantas cosas que la humanidad en su quizás ignorancia o en forma encubierta, un desafío a Dios, al Creador, ignorándolo como Creador, ignorándolo como Redentor, no conocen que estas cosas son el efecto y la consecuencia de que el hombre ha dejado de lado a Dios. Dios dice a través de un profeta: me ignoraron. Habló de Israel, lo ignoraron. Y bien dice el apóstol Pablo en su carta, dice: no tuvieron en cuenta a Dios. Que Dios en este tiempo podamos decirle: gracias, Señor. Tú nos tienes en cuenta porque has enviado a Jesucristo para salvarnos, para redimirnos. Tú tienes en cuenta las cosas que han de venir, suceder pronto, y por eso nos dejaste este libro, esta revelación, este Apocalipsis, para que conozcamos de que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, eres el Señor, eres el Rey que viene pronto. La cuestión del pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario.
Sobre el problema de la culpa y de la condenación, ya se pagó el precio. La cuestión del poder, de quién gobierna, quién es el Señor, el Rey, ya se resolverá cuando Jesucristo venga. La cuestión de nuestro pecado fue resuelto en la cruz del Calvario, y del poder del pecado también el Señor lo resolvió. Y cuando Él venga, va a resolver la cuestión de la presencia del pecado. Por eso vamos a ser llevados con Él, pero a su vez también el Señor va a comenzar a obrar también en esta tierra, en esta humanidad, para llevar a cabo sus planes y su propósito que Él tiene determinados en Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. Este no es un libro misterioso, es muy profundo, pero es un libro de mucho consuelo, de mucha bendición y también de mucha guía en este tiempo cuando, como dice, está todo oscuro en el mundo. En el mundo está tanto incertidumbre. No hay cómo salimos de esto, qué vendrá después. Gracias a Dios que el Señor no nos deja en la oscuridad, no nos deja sin respuesta. Nos dejó este libro para que lo leamos. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Guardar es obedecer, retener las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que podamos seguir leyendo, meditando y pidiendo al Señor en oración que nos guíe a entender estas cosas o buscar la ayuda de alguien que entiende y nos puede también explicar algunas cosas para que sepamos qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que estaban escritos y están escritos en este libro de Apocalipsis. Que recordemos, el centro del Apocalipsis es Jesucristo, el Cordero de Dios y también el León de Judá, el Rey que viene en poder y gloria para tomar el poder, el gobierno y ejecutar juicio sobre aquellos que le ignoraron. Aunque esto es algo que suena muy triste, muy, digamos, asustadizo, pero es una realidad. Pero nosotros damos gracias a Dios. Tenemos un libro que nos abre una perspectiva y una expectativa de gracia y de bendición a aquellos que somos de Jesucristo. Y gracias a Dios, a todos hermanos y hermanas, que podamos seguir leyendo y pidiendo que el Señor nos abra los ojos del entendimiento para conocer lo que está escrito, para que tengamos fuerza, ánimo y una bendita y gloriosa esperanza. Así que leamos el Apocalipsis, compartimos juntos después algunos aspectos, juntos. Yo estoy aprendiendo siempre, seguimos aprendiendo, consultando unos a otros. Así que no te asuste el Apocalipsis. Nos asusta por aquellas cosas que vendrán, pero nosotros estamos escondidos en Cristo. Ahí somos intocables, por la gracia del Señor. Así que leamos la palabra, oigamos todo esto y retengamos todo esto para nuestra bendición, para nuestro consuelo y para nuestra fortaleza en este tiempo. ¿Y qué vendrá después? Vendrá Jesucristo a su debido tiempo. Mientras tanto, sigamos bendiciendo, dándole gracias al Señor. Que así sea con todos nosotros y con toda su iglesia en este tiempo. Amén.